Hola, soy Robo Petit Lionel, estudiante de TC1. Voy a presentar la secuencia 0, sesión 2, que se llama Presento mi día. Resumen, voy a dar la introducción, después la primera parte, el despertar, desde el desayuno hasta la salida, la segunda parte a la escuela, después comer, la tercera parte después de clase y la conclusión para concluir. La introducción. Ahora voy a presentar mi día. Lo digo porque suele ser el día de estudiante de primero de TC que vive en Cayena, en la Guayana francesa, en un departamento francés que se sitúa en América del Sur. Eso revela que suele el día de cualquier estudiante que estudia en serio para triunfar en la vida. La primera parte. Ahora voy a hablar de mi día en detalle. El despertar. Primero, suelo levantarme a las 7 horas 10 a.m. Suelo prepararme y salir de casa a las 7 horas 30 a.m. Voy a ir a pie o en coche cuando tengo prisa. En el camino suelo comerme un bocadillo y escuchar mi música favorita para relajarme. En mi opinión, eso me ayuda a tranquilizarme también. Desde el desayuno hasta la salida. No desayuno a menudo, prefiero ir directamente a la escuela. Segunda parte, a la escuela. Al llegar a la escuela a las 7 horas 45 a.m. asisto a clase. Mis asignaturas favoritas son el español y el marketing. Nuestro horario suele constar de clase de 2 horas. Lo digo porque una vez pasadas las 2 primeras horas hay un receso a los 9 horas 45. Eso revela que durante esta pausa suelo hablar con mis amigos. Además, si tengo hambre y tengo algo de dinero, voy a la cafetería donde puedo encontrar algo para comer y beber. La pausa de descanso. Las clases se reanudan hasta mediodía. Después comer. A continuación, a mediodía, suelo ir a la comedor universitario si tengo clase por la tarde, o si no, me voy a casa si no tengo clase después. Eso revela que termino de comer alrededor de las 12:30 y espero que las clases se dan en el aula a la 1:30 p.m. A las 15 horas 30 p.m. tenemos un descanso de 15 minutos. Luego se vuelve a apagar hasta las 17:45. La tercera parte, después de clase. A las 17 horas 45 no vamos. Eso revela que voy a mi gimnasio. Lo digo porque voy a practicar deporte. En mi opinión, suelo hacer actividades mentales y físicamente que me tienen en forma. Así, al fin, en el estacionamiento suelo respirar un poco y descansar antes de comenzar mi sesión de culturismo. Eso revela que a las 18 horas 30 marcan el inicio del entrenamiento hasta los 20 horas. Según el media, me gusta trabajar un músculo diferente. La conclusión. Para concluir, diré que el objetivo de mi día es poner de relieve que soy un estudiante feliz. Lo digo porque estudio y practico deporte mientras que otros estudiantes tienen que trabajar para cobrar un sueldo.
con el fin de pagar los estudios. Eso revela que no tienen bastantes recursos para vivir la vida de un joven. Así me gusta mi día. Lo digo porque a las 8 horas p.m. me voy a casa, me ducho, ceno con mis padres y preparo las tierras para el día siguiente. Para terminar, diré que me acuesto alrededor de las 10 horas p.m. Lo digo porque suelo participar con mis amigos en mi celular hasta las 11 horas p.m. y me duermo. En mi opinión, me encanta mi día de estudiantes de primero de TC. ¿Y a ti, Nicolás Panas, también te encanta tu día?